Bueno, bienvenidos, seguimos con la misma ropa. No somos cochinos. Estamos grabando Estamos esto todo grabando seguido. el mismo día. Mismo día, misma ropa. Por eso ya no tenemos nada que tomar. Sí, pero acá hay todavía. Está caliente lo único. Horrible. Bien. Bueno, bienvenidos. Si llegaron hasta acá, felicitaciones. Gracias. Por soportarnos. Porque es felicitaciones, ¿no? Por soportarnos. Por felicitaciones, sí. Este capítulo, el tercero de esta serie de sectas, va a ser una locura. Es muy fuerte todo Es lo muy que vamos a fuerte. hablar. Realmente prepárense un tecito. No sé si algo de comer. Unos mates. Yo no comería con esto. Pero... Unos mates por lo menos se lleva un cafecito. O siéntense. Prepárense mentalmente porque... Sí. Es muy fuerte. Antes recuerden que en el primer episodio hablamos de qué son las sectas, qué son los cultos. Hicimos como algo muy interesante. Y hablamos de... ¿Cómo se llama este chico? Paul Salum. Pablo Salum. Pablo Salum. Pablo. Pará, porque me estoy confundiendo con el nombre del otro. ¡Ah! Pablo Salum, ¿no era? Sé que es Salum, pero ¿era Pablo? Bueno, Sí, Pablo. Pablo Salum. Pablo Salum. Perdón, Pablo. Acabamos de descubrir, esto fue casualidad, una conexión con la última secta de la que vamos a hablar en este episodio. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, redes sociales, síganos y vámonos más con esta secta que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de ¿cuál? la colonia Dignidad. La chilena, ¿no? La colonia Dignidad fue una comunidad fundada en 1961 por Paul Schaeffer. Era un nazi, pelotudo, que no logró su cometido, obviamente cuando se cayeron cuando se cayó todo después de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la Segunda Guerra Mundial, él trató de seguir generando como esta la cosa aria, la raza población aria, autosustentable. Ay, ¿por qué repetían la palabra? Pero bueno, entonces, bueno, generó esta comunidad, esta colonia, y se fundó en 1961, como ya había dicho, en Chile, porque lo expulsaron de Alemania por acusaciones de abuso sexual a menores. Entonces, cuando estaban estas acusaciones para que el tipo no fuese juzgado, ni mucho menos, ¡tac!, se fue a Chile. Se fue a Chile, era una comunidad súper rural en Chile. Sí. Que estaba muy aislada, era una población súper, digamos, agrícola, súper tranquila. Y compró hectáreas de terreno, como que vemos los mismos patrones que Jim Jones, más o menos estuvo más o menos más o menos la misma época sucedió esto. Sí, tienes razón. Y bueno, se presentaba como una comunidad religiosa y agrícola, pero en realidad era un lugar donde se llevaban a cabo numerosas actividades ilegales, donde incluían tortura, abuso sexual, esclavitud, lavado de dinero. Adoctrinaban a todo el mundo. De hecho, acá es donde no les permitían casarse entre ellos. O sea, si llegabas casado a la comunidad, no había problema. Okay. El problema venía cuando conocías a alguien dentro de la comunidad y te querías casar. Okay. Y ellos como que, no, o sea, ¿qué mierda te pasa? Eso no puede ser. Y bueno, como no permitían casarse, no permitían tener relaciones sexuales entre la gente, era como pecado y tal, el único que podía sodomizar a la gente y abusar era Paul Schaeffer y toda su gente que lo seguía. Empezó a disminuir mucho la población, porque no habían niños, obviamente. Claro, llega un punto que necesitas gente nueva. Entonces lo que empezaron a hacer... Era exclusivo para alemanes esta comunidad. No, pero Chile. Antes de eso, antes de lo que vas a decir, bueno, durante el régimen militar de Pinochet en Chile, del 70 y algo al 73 al 90, se convirtió, la colonia Dignidad se convirtió en un centro de detención y tortura para toda la gente que estaba en contra de Pinochet, básicamente. Mucha gente. Estaban también súper involucrados en lo que era el tráfico de armas, drogas, en la experimentación con sustancias químicas en humanos.
entre otras cosas. Ujú. Pero se alega que junto con el gobierno alemán le permitían a Schaefer importar niños de Alemania a Mirá. su comunidad. Ok. Y así es como empezó a crecer su comunidad, Ok. como que empezaba a traer... Esto no está anotado, esto me lo No, estoy está acordando bien. y está brotando de mi cerebro, por eso Facundo está mirando la computadora tipo, ¿en dónde está escrito eso? No, perfecto. Es que hay un documental muy bueno en Netflix de la colonia de Dignidad. Sí. Está muy bueno, que habla incluso una de las víctimas de la colonia. Hablan las víctimas y también habla la nieta de uno de los militantes más poderosos Sí. de la colonia, Me había olvidado de en eso. el que él dice que estaba súper arrepentido, que hacía las cosas porque lo obligaban, porque si no lo iban a matar. La realidad es que esto es bastante complicado para mí, ponerme en una posición tan radical de decir, es un hijo de puta, matémoslo, a decir, tiene la razón, es un pobre viejo de mierda. Sí, no lo vas a saber, en realidad. Porque no estabas ahí, No. o sea, yo no estaba ahí para saber si realmente el tipo estaba obligado a ver, o sea, estaba dentro de una secta donde vivían como en los 1800 antes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que justamente quería Schaefer era mantener esta comunidad como era la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Mantener esta Alemania aria, pura, prístina, no sé, pelotudo. Pero bueno. La Colonia Dignidad funcionó como una entidad autónoma e independiente hasta que en 2005, después de varias investigaciones y denuncias de abuso, la policía chilena allanó la comunidad. Esto sucedió porque ellos tenían un hospital que era súper, súper bueno, como que tenía muchos avances en la medicina. Sí, tenía mucha tecnología. Tenía mucha tecnología. Entonces ellos empezaron como a implementar, como vivían en una comunidad en donde todo lo que los rodeaban era gente muy pobre, de muy bajos recursos, empezaron a tratar de involucrarse y abrirle las puertas a la comunidad chilena. Entonces por ahí les decían que les daban medicina gratis, que les generaban el tema de los partos a las mujeres que estaban embarazadas gratuito. Al final se robaban a los niños, les hacían firmar un contrato a los padres tipo, bueno, le damos medicina gratis para que tu hijo se salve, pero tienes que firmar esto y es nuestro. Tenían que firmar y básicamente además, los papeles de que perdían la custodia de los hijos. Y además como era para afuera, ¿no? Ojos de los chilenos, era una escuela alemana prestigiosa. Muchos padres los mandaban ahí porque, claro, porque pensaban pobre, que iba a ser lo mejor para su futuro. Claro, o sea, soy pobre y no le puedo dar nada al pibe, entonces lo mando a la colonia alemana, que básicamente lo regalaba. O sea, firmaba papelito y el chaboncito que claro, pero en realidad la gente realmente pensaba que eso es lo que iba a ser algo beneficioso para sus hijos y... Claro, ahí fue cuando se abrió a la comunidad chilena y empezó a captar más niños, niñas. De hecho, uno de estos niños chilenos, que no está el nombre acá y no recuerdo cómo se llama. ¿El que habla del documental? Sí. Ese niño fue el que se animó y tuvo los huevos de salir y de escapar de la comunidad. Bueno, mucha gente trató de escapar en realidad. Pero fue como la voz pero fue el que pudo denunciar a las autoridades y demás. No, es que muchos denunciaban y los devolvían ahí. Y los devolvían, claro, porque la policía decía, ay, esta gente loca, vamos a montar. Los devolvían. Igual hay gente que escapó como 5, 6, 7 veces. Y los devolvían. Pero este niño creo que se habrá asociado con los padres, no sé cómo fue el asunto. No recuerdo cómo fue bien la cosa. Pero está en el documental muy bien explicado por él mismo, que está bueno. Así que mírenlo. Pero bueno, gracias a él fue que lograron allanar la comunidad. Terminar de allanar la comunidad, ver las condiciones del hospital, ver los túneles subterráneos donde torturaban y masacraban a toda la gente, donde los mataban.
donde ¿Qué onda? Hacían experimentaban todo. con... Schaefer dormía con 6 o 7 nenes de 6 años al día. al día. O sea, Dice que violó a más de 3.000 personas. O sea, y todos 3.000. nenes. O 3.000 sea, nenes. una barbaridad, de verdad. Y el chabón encima creo que se murió. Era horrible. Sí. Bueno, a todo esto... Perdón, ya me se ve. El tipo, cuando allanaron la comunidad con la misma ayuda de la gente que apoyaba la dictadura de Pinochet y demás, escapó. ¿A dónde escapó? ¿A dónde vienen todos los nazis? Argentina. Argentina. Y se sentó, creo que fue en Chacabuco. Chacabuco, pues está jodiendo. O sé que fue en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, Okay. o sea, en provincia de Buenos Aires, pero no estoy muy segura. Esto lo vamos a chequear. El punto es que recién ahí, fue que lo arrestaron. Fue supuestamente disuelta la comunidad, pero la cantidad de gente que quedó desamparada porque no tenían papeles alemanes, no tenían papeles chilenos, se quedaron literalmente en la miseria, en la pobreza. Sí, en la nada. El gobierno chileno dice, no son mi responsabilidad porque son alemanes. Los alemanes dicen, no son mi responsabilidad porque... Y esa gente quedó ahí víctima de toda la mierda que pasó antes y víctima de los gobiernos que no se quieren hacer responsables y ni siquiera les permiten laburar, ni siquiera les permiten hacer una nueva vida. La realidad es que los gobiernos se hacen responsables nada más cuando hay campaña. Pero es una porquería de mierda. Y bueno, arrestaron al pelotudo de Schaefer, lo condenaron a cadenas perpetuas, bla, bla, bla. Pero se murió al poco tiempo. El tipo se murió sin pagar sus crímenes. Medio que se murió cagándose de risa. El tipo lo entrevistaban, en los juicios estaba riéndose siempre como, ay, pelotudos, lo logré y logré escapar, o sea... Es que literal logré escapar. ¿Qué le quedó? 2-3 años de vida cuando lo arrestaron? Más o menos, o sea... Una cagada. Un desastre. Pero bueno, vean el documental en Netflix que está muy bueno. Y está bueno que está relatado por gente que realmente lo vivió. O sea, que estuvo adentro de esta comunidad. Y cuéntenos qué les parece. Y bueno, al final es considerada como uno de los lugares más siniestros en la historia de Chile, debido a las numerosas violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo dentro de la Colonia Dignidad. Sí. Y qué irónico que se llame Colonia Dignidad. Colonia Dignidad, claramente. Pero bueno. Ahora vamos, ahora sí a lo que yo quería llegar. Sí, Facu está... Es que me encontré con esta info hace muy poco y empecé como a leer y... Claro. Bueno, y como para hacer un poco orden de ideas, Pablo Salum, que lo mencionamos en el primer episodio, que es argentino, perteneció a una secta desde muy chico y logró escapar y denunciar la secta. Y está generando un proyecto que se llama Ley Antisectas, justamente para tratar de evitar que este tipo de cosas sucedan, como sucede en México reciente con Ricardo Ponce. En Venezuela también, que hay un pseudo sanador, que acá tengo el Instagram, sanación integral, meditación, enseñanzas espirituales. Sanador holístico, maestro tántrico, cuerpo, mente, alma y espíritu. Te ayuda a sanar reflexiones, enseñanzas, terapias para una vida espiritual. Tengo una amiga que lo conoció... Todas como... alertas rojas. Tengo una amiga que lo conoció como Pedro. ¿A este? Sí. Era Pedro. ¿Cómo se llama ahora? El maestro. El maestro. Como que le corta el pelo al lazo. Ahora es Shanishak Tianda. Shanishak Tianda. Listo. Y bueno, lamentablemente conozco gente que forma parte de esta secta. Y nada, me da mucha tristeza porque se aprovechan de la necesidad de la gente. Literal. Pero bueno, volviendo al tema anterior. Quería mencionar a este pelotudo y no dejarlo por fuera. Volviendo al tema anterior. Claro, yo escuché, pero no había investigado mucho al respecto sobre Pablo Salum, hasta que Facu me nombró que había una secta
de una escuela de yoga. Y hace unos meses atrás habíamos visto un documental en Netflix de una escuela de yoga, que es el yoga La de Bikram. Yoga caliente. Que es el yoga que como que te hace... sudar mucho. Claro, ¿cómo es que se dice? Tipo, estos ejercicios de alto impacto como si fuera CrossFit, una cosa así, pero para que te ayuden a exponenciar tu chakra sexual y toda la onda, bueno. Pensamos que era ese, pero no. El tipo, véanlo, también está en Netflix, Sí. el tipo hacía como profesorados para que la gente después vaya y... Sí, te certificaba para hacer tu mierda. Y abusaba de la gente que se iba a certificar. Obvio. Oh, sorpresa. Más toda la plata que le sacaba y demás. Pero, volviendo al tema otra vez, perdón, es que me dio risa porque hace un tiempo iba por Palermo y iba a una escuela de yoga Sí, la Bikram, vimos, sí. y fue que... ¿Qué? Sí, ¿Esto sí, la vimos. existe? No, fue, perdón que grité, pero fue como, no puede ser. Sí, existe todavía. En fin, el punto es que nos acabamos de enterar que la secta de la que habla Pablo Salum, porque realmente nos acabamos de enterar, no les vamos a mentir que ya lo sabíamos No. Nos acabamos de enterar que es la secta de la De que tanto yoga. quiere hablar Facundo. De Así la que yoga. te cedo la palabra, Facundo. La escuela de yoga de Buenos Aires. Vamos al principio. El año pasado se allanó esta secta, o este culto, como queramos llamarlo, en agosto del año pasado. O sea, esto es súper reciente, tiene menos de un año. Bueno, la gente creía que era una cosa del New Age, una cosita así para curarte espiritualmente, yoga, bla, bla, bla. Pero resulta que no. El pasado 12 de agosto cayó el Departamento de Trata de Personas de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Y No sé. Sí, así nomás te lo digo. Esta cosa del New Age Yoga era una estafa piramidal. Mezclado con secta. Mezclado con culto. Ok. Mezclado con muchas cosas. O sea, atraía alumnos, entre comillas, para darle como esa espiritualidad, ¿no? Te ofrecía la espiritualidad. Y tenía sede en Estados Unidos. Los explotaban económicamente, obvio. Y en el caso Pero de... que, o sea, los atraían y les decían, bueno, les voy a dar clases de yoga. Ya vamos a llegar a esa parte. Es bastante extenso este tema. Ok. Pero a grandes rasgos, a los hombres y mujeres los explotaban económicamente. A las mujeres las prostituían para obtener dinero y favores. A famosos políticos. No me sorprende, la verdad. O sea, No. así es como se manejan esta gente. Claro, pero o sea... Hay hasta sectas que tenían tipo, bueno, este es el catálogo de las personas que puedes escoger Sí, para y que no me hagas el favor de Y no cobrarme impuestos, no sé. No me extraña que no... el pollo. No me extraña que esta secta sea así también. Pero, o sea, lo que prometían mejoras espirituales. Mejoras espirituales. Red flag para captar a sus víctimas y los reducía básicamente a la servidumbre en algunos casos. Pues te captaban, te sacaban los papeles, cosa que pasa mucho, lamentablemente. Y la cosa es que se realizaron más de 50 allanamientos y detuvieron a un total de 24 personas, incluido su líder. Y además una cifra millonaria, camionetas, videos porno de sadomasoquismo, objeto de valor de computadoras y demás. Lo que prometían eran acabar con los males del SIDA y las drogas, por ejemplo, ¿no? Buscar el desarrollo de la felicidad y en algunos casos les ofrecía tratamientos médicos, entre comillas, médicos, que no hacían nada obviamente y lo hacían en sus clínicas. Pero ¿qué tipo tratamientos médicos tipo esta medicina de Reiki, de sanación, La verdad espiritual? no sé qué tipo de medicina, pero en sus clínicas le hacían tratamientos médicos para curar el SIDA, el cáncer y ese tipo de cosas. Pero bueno, obviamente no podían. Pero este culto se empezó acá, o sea, se creó acá. Parece que sí. Arrancó acá hace 30 años con sede en Estados Unidos. Y acá hay algo que me hace acordar mucho la cientología. Cientología se dice. Cientología. Que tenían niveles.
Niveles. Que, por ejemplo, los niveles eran... o sea, primero eran los multiniveles. O sea, para llegar a cierto nivel necesitas... Reclutar gente, ese tipo poner de plata, cosas. claramente. O sea, una estafa piramidal. Amway. Correctamente. Perdón. Entonces el líder era el maestro o el ángel, que era nivel 7. Que nadie termina llegando al nivel 7. No, porque era el ángel, era el maestro. Después los apóstoles, los de más cercanía eran Ahí nivel se parece 6. a tu trabajo que ustedes tienen, tipo... Es verdad, Soy nivel 9. Soy nivel 2 en programación. es verdad. En nivel 5 estaban los genios, entre comillas. Nivel 4 era la de los alumnos. Y nivel 3, 2 y 1 eran los humanos comunes. Es decir, vos entrabas como humano común. Y cuando te explotaban y hacían cositas, subías de nivel. Estafa piramidal por donde te lo veas. Bueno, y se estima que la cantidad de alumnos ascendía a unas 170 personas aproximadamente en Argentina y otro tanto en Estados Unidos. O sea, como que estaba más presente acá esta cosa. Y obviamente todos aportaban su cuota mensual en dólares, a la cual denominaban ceremonial. Diezmo. Vamos a ponerle. Vamos a decirle. Pero... Es que la gran mayoría de iglesias, de cultos, de todas estas cosas que es a lo que queremos llegar. Si ya te comprometen físicamente, mentalmente, espiritualmente y además monetariamente, como es demasiado red flag por todos lados. Sí. Y el gran problema es que utilizan a la gente que tiene muy pocos recursos y les exigen poner más del 30, 40, 50 y a veces hasta el 100% de su salario. En este caso había mucha gente con buena capacidad adquisitiva, porque pagaban la mensualidad en dólares. Claro, por ejemplo. Pero sí, hablando sí, en líneas generales, por lo menos en Johnstown, claro. le hacían a la gente poner mínimo el 30% de sus ingresos mensuales. Claro. Mínimo. Okay. Y había gente que voluntariamente ponía el 100% de sus ingresos mensuales. Voluntariamente. No, o sea, digo voluntariamente porque estaban tan adoctrinados. Y por eso digo voluntariamente. Y tan... Sí, lavado de cerebro. Pero bueno, viste, había más o menos de alumnos 170, pero víctimas más de 1500. Wow. Captados por la firma Bea Group, a los que le cobraban por impartirles capacitaciones evolutivas y clases de lectura. Realizaron distintas jornadas que estaban dirigidas a organismos estatales, consejos profesionales, organizaciones con o sin fines de lucro, emprendedores y público en general. Me siento deprimida. ¿No? Y lo que me leíste hace un rato. Porque siento que estas cosas me hacen perder la fe en la humanidad horrible. Sí. Y me siento horrible porque jamás es culpa de la víctima. O sea, jamás. No, claramente. Y es lamentable porque mucha gente lo que dice cuando se destapan todas estas cosas es: ay, pero qué boludo, ¿cómo no te diste cuenta? No, es que no te das cuenta. La realidad es, o sea, este tipo de situaciones, de sectas, de cosas, están manejadas por personalidades narcisistas, psicópatas narcisistas. Gente que sabe cómo manipularte. Que saben cómo manipular a la gente. Tienen ya sus técnicas de manipulación. Para que no te des cuenta y cuando te das cuenta ya estás adentro. Y cuando te das cuenta que está pasando algo malo, el lavado de cerebro tan grande que tienes en la mente... No te permite actuar. No te permite decir ni hacer nada porque te cuestionas absolutamente cualquier pensamiento que te viene a la mente. Sí, te empezás a cuestionar tu propia realidad. Entonces es increíble. El principal denunciante de esta secta fue víctima en su infancia. ¿Pablo cuánto era? Pablo Salum. Salum, lo dijimos 140 veces. Él logró escapar de niño. Realmente no sé a qué edad, no me dice la edad que escapó. A los 8 fue captado, dice. A los 8 entró con su familia y escapó años después. En algún momento, sí. Y bueno, logra denunciar lo que estaba sucediendo en la llamada escuela de yoga, que se desbarató en agosto del año pasado, del 2022.
Recuerdo que estaba viendo la entrevista de la gata de Schrödinger y él contaba que cuando tuvo ese primer juicio en el que no se logró nada, hace 30 años, Ujú. Él dijo, primero llegaron los abogados de esta secta y lo llamaron, ¿no? Y lo llevaron a la madre de él. Y la madre no podía hablar, no podía decir nada, tenía como la mirada siempre para abajo, hacia el piso, y le decían como que mira, si no dices nada en contra de nosotros, vas a poder volver a compartir con tu madre, como muchísimas cosas le prometieron al chico, y lo dejaron dar una vuelta con su madre, como vuelta a la manzana, por así decirlo. Y ahí como que la madre lo volvió a abrazar, no sé qué más. Obviamente le haces eso a un niño. Hijos de puta. Sí, que saben. Y cuando fue al juicio, que de hecho dice él mismo que la defensa, o sea, el que estaba, la persona que lo estaba representando a él, lo vio entrando al tribunal con los abogados de la secta, fue como... La puta madre. Ya... Pero bueno, a pesar de eso, nunca se detuvo en luchar para desmantelar esta secta, y realmente no sé si lo logró del todo, o sea, porque realmente no sabemos si se disolvió por completo o simplemente se descubrió tipo el nido de cucarachas, que salen todas las cucarachas. O sea, sabemos que la allanaron y detuvieron a los líderes. Hasta ahí. Pero quién sabe si siguen. Pero no sabemos si hay El tema es que, bueno, él relata que fue el primer niño captado por la secta cuando tenía aproximadamente 8 años y que recuerda que la primera reunión que fueron eran 4 personas. Él era el primer niño. Y luego fue creciendo rápidamente la secta hasta que llegaron a más de 1000 personas. En declaraciones desde Córdoba, dijo que en principio era una escuela de filosofía, de cultura New Age, donde se practicaba yoga y donde su madre acudió por un problema de salud. Y bueno, a medida que el lugar fue creciendo, fue teniendo más adeptos y la captación y el sometimiento fue empeorando. Claro. Pasé de tener una familia hermosa a no tener nada. Nos dejaron totalmente destruidos, dice. Los nenes eran obligados a tener relaciones sexuales con adultos y con sus propios padres. Mierda. Creo que a él le plantearon el tener sexo con su madre o con sus hermanas, no estoy muy segura. Y ahí fue cuando él mismo se empezó a cuestionar y se empezó a plantear... Como diciendo, ¿qué mierda pasa? ¿Por qué si es mi hermana, si es mi madre? Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Y ahí fue cuando se planteó realmente escapar de esta secta. Tuvo una cierta fortaleza mental. Muchísima fortaleza mental, porque además el gran problema no es escapar. El problema es después cómo te integras a la sociedad. Claro. Cómo mantienes esa decisión en el tiempo y cómo... Sí, aparte te vas y estás solo, literal. Claro, por eso, o sea, ¿cómo rehaces tu vida si no tienes a nadie? Porque toda tu familia está allá adentro. Pero, bueno, se dice que fue el primer niño que logró escapar y denunciar lo que estaba sucediendo. Y las primeras presentaciones de las denuncias se realizaron entre 1991 y el 92, aunque en aquel entonces no quedaron en la nada. 30 años. Mira. 30 años, ¿para qué? Claro, o sea, debe ser que está hace 30 años en Villa Crespo, esta sede que allanaron. Las sectas hace más tiempo. No, o sea, 30 años en la lucha de desmantelar la secta. La secta tiene mucho más tiempo. Claro, por eso, no, pero cuando yo empecé a leer, dije hace 30 años, claro, lo que debe estar hace 30 años es el edificio. No, hace 30 años él está luchando para que desmantelen la secta. Ok. Sea el edificio en Villa Crespo o no, no importa. Pero él tiene 30 años luchando para que se desintegre la asociación. Ok, ahí va. Porque existe desde mucho antes. Y bueno, dice que el ingreso a la secta, su mamá dijo que tenía un problema de salud y fue a diversos médicos que no encontraban el problema, ni la cura, ni nada, por lo cual comenzó a ser captada por estos distintos gurúes, entre ellos Juan Perkowitz, que es un contador público que se había convertido en un gurú de la filosofía de esta secta de escuela de yoga.
La palabra gurú, Eh, coach de vida. Así que bueno, tengan cuidado. Sí. El año pasado también sucedió lo de la secta de Ricardo Ponce, que básicamente quedó en la nada misma. La Sí, gente porque lo el sigue. chabón sigue dando El conferencias. chabón se fue de México, porque en México fue que tuvo todas estas denuncias. Sí, pueden ver en YouTube Y- la declaración de Mayre Wing, una youtuber que Y sufrió, está en Miami ahora establecido. sufrió abuso de Ricardo Ponce. Pueden ver su Su testimonio testimonio, además que tiene testimonio de de otras otras chicas. personas que trabajaron allí, Ujú. trabajaron con él y básicamente fueron secuestradas porque el gran propósito o gran modus operandi de Ricardo Ponce era traer gente Ujú. que no tenía forma de escapar de México, extranjeros principalmente. Claro. Entonces Pero- les secuestraban el pasaporte, los documentos y de esa manera los mantenían. Pero hizo un montón de hija de puteces y el chabón sigue en Miami vendiendo sus cursos a $2.000. Sigue vendiendo No. sus cursos, sigue haciendo sus cosas. Obviamente. Lo mismo que el señor de Venezuela. Sí. Y quién sabe cuántos guruchantas. Guruchanta, sí. Pero, o sea, yo bueno, sí entiendo en parte. Porque hay un montón de seguidores que están adoctrinados. No, y más allá de Pero eso, hay- yo siento que nosotros tenemos la dicha Ujú. de tener o no creer en la espiritualidad o tener una espiritualidad bastante personal, ¿no? Ujú. Mi acercamiento con la religión se debe mucho al catolicismo, porque toda mi familia es católica, pero siempre estuve como muy adentrada en la religión católica porque tengo muchos familiares que son sacerdotes, que son monjas, entre otras cosas, Ujú. que los respeto porque me parece que viven su vida tranquilos, no joden Claro. a nadie, por lo menos mis familiares, que yo sepa, ojo al piojo, que yo sepa, no le hacen daño a nadie, ¿no? Pero cuando crecí, que me tocó hacer la confirmación medio obligada por mi madre y demás, era como, ok, me tocó ir a un retiro espiritual y eran estas cosas que te aislaban de todo, te sacaban el teléfono. Está bien que no teníamos teléfono inteligente, pero ni siquiera podía mandarle mensaje a mis padres, o sea, Claro. no me podía comunicar y eso fue solo un fin de semana. Claro, claro. Entonces, claro, no pasaron cosas turbias ni nada, Pero podría haber pasado. pero podrían haber pasado y también te hacían como sentirte muy vulnerable. O sea, todo ese tiempo que yo estuve en ese retiro espiritual, te ponían con mucha vulnerabilidad y después, el último día, te mandaban cartas de tus familiares y terminabas llorando, porque era como, estabas tan sensible y tan Claro. vulnerable en ese momento, que cuando leías esas palabras lindas Claro. Te quebrabas. o esas cosas, terminabas llorando desconsolado. Entonces juegan con tus emociones, juegan Ujú. con tus sentimientos. Es que saben cómo manipularte y cómo hacer que te quedes y cómo quebrarte para su objetivo. Claro, yo desde ahí decidí que no quería ser más parte de eso. Obviamente, bueno, estoy bautizada, confirmada, toda la cosa de la Iglesia Católica, me falta casarme nada más, pero... y es muy fuerte, como que no... Empecé a creer en otras cosas y empecé a ver otras cosas y siento que tengo una fortaleza espiritual diferente. Claro. Pero capaz, no sé, hubiese estado en un estado más vulnerable y quién sabe si caigo en la secta de Ricardo Ponce. Es que sí, es que puede ser. Hay mucha gente que cae porque lo atraen o cae porque está tan vulnerable que busca respuestas y cree que las va a encontrar ahí y termina siendo Es que justamente... nada de lo que buscaba. Justamente es eso. O sea, se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Sí, literal. Lamentablemente. Así que tengan cuidado. Estén atentos, atentas. Si ven señales raras o confusas, consúltenlo con Su la médico persona de de más confianza. No, con su familiar más cercano, Sí. amigo más cercano. Cuéntenle lo que están Ujú. experimentando, porque capaz una visión de afuera, de otra persona, te hace ver. Sí, te ha salido un poquito los ojos. Pero bueno, si llegaron hasta acá, gracias. Gracias. Esta fue la tercera parte.
Que quedó un poquito extensa, pero creo que está bastante interesante. No, esta parte a mí me encantó, la última. Tratamos de hacer un recorrido general de las sectas más conocidas, pero bueno, siempre pueden buscar información. Ya les recomendamos un par de cositas en Netflix para ver. Nada, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Recuerden suscribirse, Gracias comentar, por vernos. cuéntenos qué les parece. Cuéntenos si sabían la secta de Buenos Aires. Pueden porque- escuchar en un montón de lados y compartir. Porque yo recién lo descubrí hace poquito, la Bien. secta de acá. Así que si ustedes la conocían, cuéntenos en los comentarios. Cuéntenos, a ver qué les parece. Si pertenecieron capaz a esa escuela, cuéntenos en los comentarios qué onda, si realmente están así, si saben, tienen más información. Estamos en un montón de lados, como dijo Facu. En muchos lados. Pueden contarnos también en Instagram si les da paja escribir en YouTube. Pueden Pero escribir miren el por capítulo. Sí. O escúchenlo. O escuchen. Pero bueno, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima edición de Según Vos y Yo. Adiós. Bye.